Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta es la cuarta sección de nuestro seminario virtual sobre los principios constitucionales de la tributación. Y esta es la segunda parte que trata del principio de la reserva legal tributaria, donde trataremos dos puntos que considero muy importantes. El primero, los mecanismos a través de los cuales puede cometerse un fraude contra el principio de la reserva legal tributaria, y en segundo lugar, cuál es el tipo de ley que es necesario para satisfacer el principio de la reserva legal tributaria, ¿no? En una especie de refuerzo adicional de la reserva legal tributaria, el parágrafo segundo del artículo 3 del Código Orgánico Tributario señala que en ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos estructurales o integradores del tributo, así como las demás materias señaladas, como de reserva legal. Esto es lo que se llama la interdicción de la deslegalización. Uno de los elementos que más deslegalizaciones ha sufrido, sin duda alguna, y en especial en los últimos años, es la tarifa o alícuota del impuesto, ¿no? Pero aunque pareciera que a veces no nos damos cuenta, la tarifa es un elemento estructural del tributo que debe ser de la más absoluta reserva legal, porque ella integra junto con la base imponible la ecuación que permite determinar en cada caso el impuesto a pagar, nada menos y nada más. Entonces, además de ella depende en medida superlativamente importante el ingreso tributario, y por esa razón es muy peligroso permitir que la tarifa sea manipulada libremente al margen de la ley según las necesidades fiscales del ente exactor, ¿no? Entonces, por otro lado, la tarifa es un elemento o es el elemento del tributo que de la manera más objetiva permite determinar la razonabilidad, la progresividad y la proporcionalidad de la exacción, o por el contrario su carácter confiscatorio. Siempre que pensamos en un tributo, lo primero que se nos viene a la cabeza es cuál es la tarifa del tributo respectivo, ¿no? En particular en el caso de los impuestos. Entonces, la fijación de la tarifa es una tarea que reclama la intervención del cuerpo legislativo para garantizar que ha sido el producto de una decisión meditada, suficientemente discutida y mayoritariamente aprobada por los representantes del pueblo, ¿no? La deslegalización constituye entonces, sin la menor duda, un fraude al principio de la reserva legal tributaria cometido por el propio custodio de esa garantía, quien, actuando en contradicción flagrante con el texto constitucional, abdica de regular sobre la Constitución le ha confiado de manera exclusiva y excluyente. Aunque este ejemplo que sigue no se refiere específicamente a la tarifa, es útil para recrear lo dañino que es la deslegalización, ¿no? Tenemos un claro ejemplo de deslegalización en la ley de impuestos sobre los grandes patrimonios y con respecto a las metodologías para la valoración de los bienes objeto de gravamen, que ha sido inconstitucional ilegalmente confiada a una resolución de la administración tributaria, cuando que estas metodologías afectan la determinación de la base imponible y por lo tanto son materia de la más absoluta reserva legal. Encima de eso, pues ya estamos muy cerca del final del ejercicio irregular del impuesto sobre los grandes patrimonios, que termina el 30 de septiembre de cada año, y todavía la administración tributaria no ha definido las metodologías de valoración que le ordena la ley definir, ¿no? Contribuyendo todo esto pues al caos que ha generado este impuesto absolutamente antieconómico, ¿no? El otro mecanismo de fraude al principio de la reserva legal tributaria, y que a veces pasa inadvertido, es el de la interpretación de las leyes tributarias, ¿no? Es una de las formas más comunes y a veces desapercibidas mediante las cuales se viola el principio de la reserva legal tributaria. Las leyes tributarias y los actos de rango sublegal de naturaleza tributaria presentan una complejidad especial porque integran en su estructura no solamente categorías jurídicas
sino también conceptos económicos, financieros y contables. O sea, los hechos económicos que son recogidos por las leyes tributarias son importantes para el derecho en tanto se juridifican, eso es cierto, pero la realidad es que en todas las leyes o todas las leyes tributarias están penetrados de conceptos que son ajenos al derecho, que pertenecen a otras ciencias como la economía, la contaduría, etcétera, y eso acrecienta la complejidad de las leyes tributarias, ¿no? Además, las leyes tributarias, como cualquier otra ley, no son otra cosa que una manifestación escrita de la voluntad del legislador o del pensamiento del legislador, de quien redacta la ley, ¿no? Para determinar o para regular, perdón, determinado fenómeno de la realidad y debe admitirse que en ocasiones esa manifestación escrita de la voluntad del legislador o de lo que quiere quien está redactando la norma es imperfecta e incompleta, y por eso precisamente las leyes normalmente deben ser interpretadas. Pero deben ser interpretadas en primer lugar de acuerdo con el significado propio de las palabras utilizadas por el legislador según la conexión de ellas entre sí, de acuerdo con la regla de oro de la hermenéutica jurídica que está regulada en el artículo 4 del Código Civil, que es el ius comune en esta materia, y además en el artículo 5 del Código Orgánico Tributario. Cuando eso no es posible y hay que acudir entonces, por ejemplo, a la intención del legislador, a determinar la intención del legislador, que no es otra cosa que la voluntad explícita o implícita de regular de determinada forma ciertos fenómenos, esa búsqueda de la interpretación del legislador no puede hacerse de cualquier forma, ¿no? Sino que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas y principios generales enunciados en el propio texto legal, en las normas superiores que le sirven de fundamento y en general en las reglas y principios que disciplinan la materia de la que se trate. También puede acudirse, por supuesto, por ejemplo, a la exposición de motivos, si la ley respectiva está acompañada de una exposición de motivos, si la ley es producto es una ley formal y material porque emana del cuerpo legislativo, puede acudirse a los diarios de debate donde se han discutido durante todo el proceso de redacción de la ley. Es decir, encontrar esa intención del legislador no es simplemente ponerse a imaginar qué será lo que habrá querido regular el legislador en determinado texto, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico tenemos que convenir que es ciertamente paradójico que en una materia donde rige el principio de la reserva legal y eso por mandato de la Constitución, esas normas que están sometidas a ese principio de la reserva legal son unas normas un poco más rígidas que otras normas, porque la Constitución ha querido que que sean materias únicas y exclusivamente reguladas por la ley. Entonces, la interpretación de esas normas legales, que se supone que son el producto de un trabajo legislativo, de redacción de la norma, un trabajo meditado de redacción de la norma, esa interpretación no puede hacerse de cualquier modo. Desde luego escapa de los límites de este seminario que está dedicado a los principios constitucionales de la tributación, entrar en el análisis de los métodos de interpretación de las leyes tributarias, lo que además ya ha sido muy bien tratado tanto por la doctrina extranjera como por la doctrina patria. Yo me ocuparé de poner unos trabajos en la descripción del video donde ustedes pueden consultar este asunto, ¿no? Pero tenemos que convenir en algo. Cuando el texto de la ley es prístino, es claro, no admite dudas de ninguna clase, entonces, bueno, no hay que estar acudiendo a métodos de interpretación sofisticados, porque la letra de la ley hace evidente qué es lo que se quiere regular, ¿no? Y aquí me quiero detener en un punto porque observo digamos que es cierta preocupación, pues una tendencia que ha penetrado la doctrina tanto extranjera como local y que creo que hay que tener un poco de prudencia con respecto a esto, ¿no? Es verdad que toda representación escrita del pensamiento requiere cierto grado de interpretación, pero no se puede hipertrofiar esta realidad, no se puede deformar esta realidad, no se puede utilizar esta realidad para predicar que todas las leyes tributarias son obscuras
y que entonces requieren ser interpretadas aunque su enunciado sea absolutamente claro, ¿no? Esta especie de minusvalía de la palabra escrita que siempre debe ser traducida nos hace correr el riesgo de que la ley no diga lo que realmente dice, sino lo que el intérprete quiere que la ley diga. Y aquí les traigo a colación un ejemplo que muchísimos de ustedes recordarán que fue un caso increíble, pues digamos en materia de interpretación de las leyes tributarias, que es el caso de la famosa sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Deportes El Marquén, que se refería a las medidas cautelares en el contencioso tributario, donde se dijo que aunque el artículo 262 del Código Orgánico Tributario usaba explícitamente una conjunción disyuntiva o para referirse a los presupuestos procesales necesarios para acordar las medidas cautelares que eran alternativos según la voluntad explícita de la ley, o el fumus boni iure o el periculum in mora, mediante una interpretación que se llamó interpretación correctiva, se dijo que donde decía o tenía que entenderse que iba una i, es decir, una conjunción copulativa, disyuntiva, o se transformó en una conjunción copulativa y entonces los presupuestos procesales para dictar las medidas cautelares se hicieron concurrentes cuando de acuerdo con la voluntad de la ley eran alternativos. Es verdad que de acuerdo con la teoría general de las medidas cautelares, esos requisitos, esos presupuestos procesales tienen que estar presentes para acordar estas medidas cautelares. Yo me refiero a esto en un trabajo que está publicado en el libro homenaje a la doctora Clarisa Zanoja, y además hay otro trabajo también publicado en el libro que comenta el trabajo de Serviliano Abache Carvajal sobre el mito de la presunción de legitimidad de los actos de contenido tributario, ¿no? Eso también lo referiré aquí en la descripción del video. No voy a entrar en el análisis de esa sentencia, pero ahí ustedes pueden ver una cosa que a través de interpretación se hace una cosa increíble, donde la ley pone una O que es muy significativa, entonces llega el intérprete y pone una I que transforma completamente el sentido de la norma, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar nunca que la primera regla de interpretación de la ley es atenerse a su texto expreso, y que solo cuando ese texto expreso conduzca al absurdo, suponga antinomia con otras normas de la propia ley o de otros textos normativos del mismo rango, entonces, bueno, en esos casos se acude a utilizar otros métodos de interpretación distintos al método gramatical, porque es que lo que pasa es que el método gramatical es el procedimiento de exégesis más objetivo, que ofrece mayor certeza y uniformidad en la concordancia de sus resultados con lo que de verdad ha querido el legislador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una norma que su texto es muy explícito, está perfectamente bien redactado y se comprende claramente, pero resulta que la aplicación de esa norma viola una disposición constitucional, es evidente que en ese caso no nos podemos atener al sentido gramatical de la norma, sino que tenemos que interpretar esa norma de acuerdo con la Constitución, ¿no? Sobre eso ustedes pueden consultar una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la número 1115 del 16 de noviembre del 2010 en el caso José Guerra y otros, ¿no? Esa sentencia tiene otras cosas con las que yo no me meto, pero en este punto de la interpretación de las leyes, pues tiene unos enunciados interesantes, ¿no? La otra discusión sobre el principio de la reserva legal tributaria es si este se satisface solo con una ley material, es decir, una ley que tiene el rango, la fuerza y el carácter vinculante de una ley, pero no es una ley, o si es necesario que este principio sea satisfecho a través de una ley en sentido formal y material, es decir, una ley
que además de tener el rango de ley, haya sido producto del proceso de elaboración de las leyes previsto en la Constitución, y que sobre todo, lo más importante, pues que emana del órgano legislativo, ¿no? Esta discusión es de muchísima importancia, sobre todo en los estados autoritarios donde no hay separación de poderes ni verdadera democracia, sino un gobierno autocrático elegido en elecciones que pudieran ser fraudulentas, y ciudadanos que han sido transformados en súbditos obedientes y temerosos de la autoridad, ¿no? Nuestra Constitución no hace una distinción entre leyes formales y materiales, y mucho menos en cuanto a cuál es el tipo de ley que es requerido para satisfacer el principio de la reserva legal tributaria, ¿no? La Constitución califica como leyes los actos sancionados por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, de acuerdo con el artículo 202 de la Carta Fundamental. Pero la Constitución deja claro que el presidente de la República, previa habilitación legislativa, puede dictar actos con rango, valor y fuerza de ley, de acuerdo con los artículos 203, 236.8 y 236.8 de la Constitución. De esto se sigue que en nuestro ordenamiento jurídico existen leyes formales, que, como dije, son aquellos actos que emanan del cuerpo legislativo democráticamente elegido por los ciudadanos, y que estos actos, como dije antes, también emanan de un procedimiento que está previsto en la Constitución para la elaboración de las leyes. Y hay leyes en sentido material, que son los actos que no emanan del cuerpo legislativo y que por ende no son producto del procedimiento previsto para la elaboración de las leyes, pero que tienen un rango y una fuerza equivalente al de la ley. Pero aquí es donde me quiero detener, y es que no debe olvidarse nunca, y esto es muy muy importante, que el principio de la reserva legal surge, entre otras cosas, para poner un freno al poder de imposición del Estado. La importancia de este principio radica precisamente en que no es un monarca, un dictador o un tirano el que impone a los súbditos lo que deben pagar a título de tributo, sino que son los propios ciudadanos, a través de sus representantes democráticamente elegidos y constituidos en parlamento o asamblea o congreso o como se llame, quienes participan en la creación de las exacciones que ellos van o han consentido en pagar, ¿no? En el entendido de que estas exacciones, que estos tributos, se van a destinar a coadyuvar al sostenimiento de los gastos públicos, que naturalmente, por esencia y por definición, están destinados a la satisfacción de necesidades colectivas. La imposición de tributos por reyes y monarcas sin el consentimiento del pueblo, y ya lo hablamos en nuestra primera sesión, al ver los límites del poder tributario, fue el origen de la primera constitución escrita de la que se tenga noticia, la Carta Magna de 1215, y además de dos de las revoluciones más importantes de la historia, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y de allí surgió precisamente la idea de que los ciudadanos deben consentir los tributos, y ello solo puede lograrse cuando son ellos mismos o sus representantes políticos reunidos en asamblea, Parlamento, Congreso, quienes a través de una ley formal y material crean el tributo, en el entendido de que la ley, como un acto que emana del cuerpo legislativo, es una manifestación de la voluntad popular. Desde esta perspectiva es evidente que solo la ley en sentido formal y material satisface el principio de la reserva legal, porque sería el único acto en cuya emanación participarían los ciudadanos de manera indirecta a través de sus representantes en el cuerpo legislativo. Es verdad que la creciente complejidad de las funciones gubernamentales y la generalizada hipertrofia de las facultades del Poder Ejecutivo en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, unida a la acelerada dinámica de los acontecimientos en la modernidad, pues en la actualidad, ha exigido a la dogmática constitucional admitir que en ciertos casos es necesario dotar al Ejecutivo de unos poderes excepcionales para que pueda legislar en ciertas materias, pero siempre de una manera muy limitada y justificada por unas razones
coyunturales o unas razones excepcionales que así que así lo justifican. Y así comenzó a surgir el concepto de la ley en sentido material, es decir, del acto que sin ser emanado del cuerpo legislativo, como ya lo he dicho, pues tiene el valor de una ley. Pero como siempre ocurre con todas las cosas, lo que se justificó como una práctica excepcional a la cual se acudía solo en situaciones verdaderamente justificadas, bueno, entonces ahora se transformó en el mecanismo ordinario para legislar, y entonces el Ejecutivo ha suplantado las labores del Poder Legislativo, ¿no? Así ha ocurrido desde hace muchos años, y es importante advertirlo, eso no es reciente. En Venezuela, después que se dictó la Constitución de 1961, al día siguiente se suspendió la garantía económica, y a partir de esa suspensión de la garantía económica, que estuvo prácticamente suspendida durante toda la vigencia de la Constitución de 1961, se dictaron montones de regulaciones en materia económica y financiera, y a partir de ahí también se dictaron disposiciones tributarias que normalmente han debido ser dictadas por un cuerpo legislativo. Recuerden ustedes, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, que el Código Orgánico de 1994, y estamos hablando del Código Orgánico Tributario, fue producto de una ley habilitante, y por lo tanto emanado de un decreto ley, al igual que ha pasado en el 2014. Y bueno, no en el 2020, en el 2014, ahora en el 2020 en una situación aún mucho más compleja, porque el código fue dictado por un órgano que, bueno, yo no estoy muy claro si existe o no existe, o al menos no fue legítimamente convocado, la llamada Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco pareciera que fue legítimamente integrado, ¿no? Entonces, bueno, en ese instante en que el Estado, el Poder Ejecutivo, comienza a suplantar las actividades del Poder Legislativo, sin duda alguna se produce una ruptura total del principio de la reserva legal tributaria y de la garantía que ella supone, y lo más importante de todo, se echa por tierra el principio del consentimiento del impuesto, porque ya el tributo no proviene de la voluntad popular, sino de la voluntad única y exclusivamente del poder administrador, de quien ejerce las potestades tributarias. Entonces, quien ejerce el poder tributario se confunde con el que ejerce las potestades tributarias, y ocurre como decimos aquí en Venezuela, bueno, se pagan y se dan los vueltos, ¿no? Si se concibe el poder tributario como un poder inherente al Estado, que le pertenece por el solo hecho de existir, y que por tanto es inseparable del mismo, puede sostenerse que el ejercicio de este es perfectamente delegable y puede materializarse indistintamente a través de una ley formal o de una ley material, siempre que en este último caso, desde luego, haya una ley habilitante, porque en definitiva quien dicta la ley es el Estado bajo esta concepción, ¿no? Pero si se asume que el poder tributario no es un poder inherente al Estado, sino un poder derivado, como lo he dicho insistentemente, del consentimiento de los ciudadanos dado por el pueblo a través del pacto constitucional, en la admisión de su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, no es posible admitir entonces que un poder distinto al poder legislativo pueda satisfacer el principio de la reserva legal tributaria, porque solo a través del cuerpo legislativo pueden los ciudadanos intervenir, aunque sea de manera indirecta, en la creación y aplicación de los tributos. Si los representantes que están en la Asamblea no son los que deben estar, que si las elecciones son amañadas, todo este tipo de cosas, eso es perfecto, es una discusión muy interesante, pero lo importante aquí es que al menos se respete la separación de poderes, al menos se respete la estructura que el constituyente ha definido para nuestro sistema tributario, y de acuerdo con esa estructura y de acuerdo con los principios fundamentales que inspiran o gobiernan la tributación, no es el Poder Ejecutivo el que tiene que estar dictando leyes tributarias, sino el Poder Legislativo debidamente constituido, ¿no? Porque si ustedes se ponen a ver, pues no es posible imaginar mayor despotismo
que el que se genera cuando el gobierno de turno tiene acceso al poder tributario y empieza a utilizarlo como instrumento de gobierno. Una concepción triangular de la relación jurídico-tributaria supone que la ley está por encima tanto del ente estatal gestor del tributo como del contribuyente. No hay una relación de poder, sino una relación obligacional de derecho público sometida en forma absoluta e incondicional al imperio de la ley, ¿no? Si el ente gestor del tributo y el ente que lo crea coinciden, dense cuenta que son dos cosas distintas, el ente creador del tributo, que es el que tiene el poder tributario, y el ente que lo administra, que es el que tiene las potestades y las competencias tributarias, entonces la relación triangular en un plano de igualdad y sometida al imperio de la ley, esta relación obligacional tributaria se convierte en un fraude, en un peligroso espejismo, ¿no? Esta situación degenera en una serie de patologías, porque por ejemplo entonces el ente gestor del tributo diseña la ley según sus particulares intereses, los cuales normalmente están divorciados del interés público, desafortunadamente es así, y en muchas ocasiones se concentran en la consecución de una meta fiscalista de recaudación a ultranza, que bueno, porque el poder administrador necesita siempre cubrir un déficit crónico de ingresos en vista pues de la corrupción y del gasto público desordenado e improductivo. Además, el desarrollo de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a los abusos del ente gestor de los tributos no suele ser por definición la preocupación fundamental de estas leyes que provienen de decretos leyes. Por el contrario, el fortalecimiento exagerado y rayano en la inconstitucionalidad de las potestades y competencias del ente gestor de los tributos suele ser normalmente el resultado de estas leyes que se dictan de esta forma, ¿no? Y la historia demuestra que en materia tributaria estas reformas que provienen de este mecanismo de habilitación legislativa para el Poder Ejecutivo suelen ser reformas espasmódicas que responden a una coyuntura económica digamos que puntual. Entonces no hay un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo con unas metas definidas, sino que simplemente hay la atención de una situación que en un primer momento es coyuntural, pero que después se hace desafortunadamente crónica, ¿no? Y en Venezuela, como dije antes, pues esta situación ha llegado ya al nivel máximo de degradación, porque entonces ahora resulta, o bueno, recientemente, que era un órgano que se convocó violando la Constitución, que se integró violando la Constitución y que además se le asignaron unas competencias que no puede ejercer porque su única función en todo caso sería dictar una Constitución, por eso se llama Asamblea Constituyente. Pues bueno, entonces fue este órgano el que empezó a legislar y así tuvimos pues la criticable ley de impuestos sobre los grandes patrimonios, el régimen draconiano de anticipos de impuesto al valor agregado e impuestos sobre la renta y la reforma del Código Orgánico Tributario muy desafortunada, la reforma de la ley de impuesto al valor agregado donde se metieron clandestinamente unos tributos a las operaciones en divisa y bueno, es decir, un panorama verdaderamente lamentable que deja cuenta de por qué es tan peligroso que no sea el órgano legislativo con los representantes democráticamente elegidos por el pueblo y en ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere quien asuma la legislación en materia tributaria, ¿no? En conclusión, lo más importante de llevarse pues de estas reflexiones es que un principio fundamental de la imposición es que los tributos no provienen de un poder o no se crean a partir de un poder inherente al Estado. Esa
vieja y periclitada tesis de que es el poder del imperio, del Estado, el que permite la creación de los tributos. Eso hace muchos años que ha sido abandonado, pero muchísimos años que ha sido abandonado, y eso ha sido sustituido por el principio del consentimiento de los impuestos. Son los propios ciudadanos los que consienten en que se creen en los impuestos a través normalmente del pacto constitucional, y el mecanismo para hacerlo es las leyes dictadas por un órgano integrado de manera plural por los representantes de toda la sociedad, quienes se sientan a discutir, a debatir, a parlamentar para decidir si se dicta una ley tributaria o no, y cómo, cuál es el contenido y el alcance de esa ley tributaria. Bueno, espero que esta sesión haya sido de utilidad, y nos vemos muy pronto para hablar del principio de generalidad, el principio constitucional de generalidad de los tributos. Muchísimas gracias.